Hola, soy Miriam de la casita de Puchis. En esta ocasión ya terminé La Niña del Exorcista. Espero que les guste. Ya quedó completa. Mide como 18 centímetros o 15 de alto. Es pequeñita y es articulable. Las piernitas. Vean, ahora sí ya quedó la escena completa. Espero que les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario. Y que si no estás suscrito, ojalá te animes a suscribirte y que le des a la campanita para que te avisen cada vez que yo suba un nuevo tutorial. Yo sé que no es el tipo de amigurumis que hago, pero pues al cliente lo que pida. Espero que les guste. Y está dividido en 3 secciones: el sacerdote, la camita y la niña. ¿Sale? Espero que les guste y nos vemos a continuación. Doy la lista de materiales. Perdónenme, no es que nos vemos. Doy la lista de... Hola, buen día. Hoy vamos a comenzar a La Niña del Exorcista. Una disculpa, no sé cómo se llama, pero ahorita lo investigo. Entonces, vamos a necesitar estambre angorita o del que tú tengas. Este es más o menos el grosor de la abuelita. Es un poquito más delgado que la abuelita, pero casi nada. Entonces, vamos a necesitar en color carne para todo el cuerpo, blanco para el calzoncito, café para el cabello, no se preocupen, tengo un poquito más, y azul cielo para la pijama. Ok, vamos a necesitar también un pedazo de encaje blanco para el cuello de la pijama. Yo se lo voy a poner así. Bueno, no sé si este u otro, pero necesitamos encaje blanco. Necesito los ojos. Estoy pensándole. Miren, yo creo que los pongo en color rojo. ¿Cómo ven? Pero van a ser de 1 centímetro de diámetro. En color rojo. Si no blancos, ¿cómo ven? Estoy pensando. Espérenme. Es que este no es el mismo estilo. Aquí está. Dejen veo la foto. Es que creo que son rojos. Ay, no los tiene negros, pero dejen veo. Si no, usamos en color negro, pero pues yo quiero que se vea como que está, ya saben qué, ¿no? Es que no puedo decir la palabra porque si no me censuran. Y entonces, voy a ver si rojos o blancos, para que se vea así diabólica, que dé miedo. Y entonces, de 1 centímetro. Y, necesito color, a ver, como rojo en estambre para marcarle la cara como con heridas. Entonces, necesito un poco de fieltro de este tono, verde. Si no tienes, no te preocupes, uso estambre, pero es para lo que expulsa de su cuerpo. Ok, entonces necesito en tono verde y necesitamos un gancho de 3 milímetros. Ahí está, ahí. ¿Qué más? Creo que es todo. Si necesito algo más iré agregándolo, pero creo que es hasta eso, hasta ahí. Entonces, vamos a comenzar tejiendo las piernas. Espérenme. Sí necesitamos algo. ¿Se acuerdan que les dije en el video de la camita y del sacerdote que quería hacer articulable a esta chica? Entonces, vamos a necesitar botones transparentes.
Dejen veo si tengo. Que ese es el problema. Porque, sí, miren, tengo 2 botones transparentes. Necesito para articular la muñeca. En las piernitas. Los brazos no, pero las piernitas sí. Si tú quieres los brazos, también lo puedes hacer. No tengo ese, ay, qué bonito botón, miren. No tengo, esas como partecitas. Miren, sí tengo. Que se usan como ganchitos para articular la muñeca. Que son como botones, como los botones que los ojos, que son de seguridad. Ahí los venden. Yo la verdad los he visto en Temu, pero sí están caros. O sea, no es algo barato. Por si tú los quieres comprar en algún momento. Miren, sí los había comprado. Entonces, yo voy a usar para los del brazo como de 1 centímetro de diámetro. Y para las piernas, no sé si 1,5 centímetros. Entonces, voy a ver cuál de los dos me conviene más. Pero sí tienen que ser transparentes para que no se vean. ¿Ok? Tengo una idea de cómo hacerlos. Ay, sí, tengo más, Porque necesito o de estos, miren. Pero es que estos no son tan transparentes. Estos son blancos. Y necesito que sean transparentes para que no se note. Es que me acuerdo que compré transparentes porque ya tenía la idea de hacer un osito articulable. Pero pues voy a ver, ¿sale? Entonces espero me salga porque quiero que se pare y se siente la muñequita. Entonces vamos a ver qué tal nos sale. Ok, voy a empezar a tejer el cuerpo y voy a tomar el color blanco. Y vamos a hacer esto. Voy a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. En la segunda vuelta tejo una cadena y tejo un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos. Cierro la vuelta con un punto deslizado. Ay, perdónenme, es que estoy haciendo enchiladas verdes y creo que me pasé de picor en la salsa. Ok, lo tejo. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. La termino y cierro con un punto deslizado. Ok, un punto bajo, un aumento. Y en la vuelta 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, un aumento. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Y espérenme. Y cerremos con un punto deslizado. Ay, perdónenme, es que me prestaron unos caballitos para que poda en mi jardín, porque quemé la podadora, o sea, llevo un mes sin podar y esto es un hierbajal y ya me han salido culebras. Entonces me los prestó mi vecina.
Entonces ando con la ansiedad porque se está asomando por mi ventana. Entonces me distrae. Pero por eso ando como distraída. Nomás lo veo que se asoma por la ventana. Ay, que en las que me meto yo. Ok, en la vuelta 5 a la 9 vamos a hacer, vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena, tejo 24 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Vamos, antes de que cierren la última vuelta, la vuelta 9, déjenlo así para cambiar. Miren, voy a hacer esto. Vamos a cortar un poquito el color, el color blanco aquí. Lo voy a dejar así un rato porque voy a cambiar a color carne. Pero antes vamos a hacer las piernitas. Si no tienes otro gancho, nada más jala tantito sin que se... Ay, vean, sin que se suelte esto, ¿ok? Vamos a hacer la piernita. ¿Por qué? Necesito poner las piernas antes de seguirle. Entonces, porque las quiero que se muevan. Entonces, voy a usar los dos botones para que quede movible esto. ¿Ok? Entonces, para eso primero necesito hacer las piernitas. No se preocupen, no pasa nada. Las hacemos a un lado y vamos a tejer las piernas en color carne. Voy a comenzar con 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5 y 6. Cierro con un punto deslizado. El punto deslizado abraza la cadenita que habíamos puesto al inicio de la vuelta. Subo la cadena y en la vuelta 2 hago un aumento en cada punto. Son 6 aumentos y nos da un total de 12 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Ahí cierro. Okay. En la vuelta 3 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, un aumento. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Los tejo y cerramos con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Un punto bajo, un aumento, lo tejo y regreso. En la vuelta 4 vamos a hacer una cadena y tejo punto por punto, pero tomando la parte de atrás de la cadena, de esta. ¿Ok? Lo tejo y cierro con un punto deslizado. 18 puntos bajos. En la vuelta 5 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5 y 4 disminuciones. 1, 2, 3, 4 y 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5 y cerramos con un punto deslizado y nos da un total de 14 puntos bajos. La vuelta 6 vamos a tejer una cadena, 5 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 2 disminuciones, tejo 5 puntos bajos. Me da un total de
12 puntos bajos. 3, 4 y 5. Y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? La vuelta 7. Hago una cadena, 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 2 disminuciones, 1, 2, 4 puntos bajos, 1, 2, 3, 4 y cierro con un punto deslizado y me da un total de 10 puntos bajos. Vamos a rellenar y tejemos de la vuelta 8 a la 12 punto por punto. ¿Ok? Son 10 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Miren, vamos a rellenarlo y ya quedó el piececito. Y ahorita vamos a hacer la pierna. Es que se sigue asomando y me pone, no de nervios, sino me saca de onda porque siento la mirada del caballo y entonces siento raro. Siento como que me vigilan. ¿Ok? Entonces, tejo de la vuelta 8 a la 12, punto por punto y regreso. No vayan a repetir. En la vuelta 13 voy a hacer una cadena y una disminución. Tejo 5 disminuciones. Espero que no queden cortitas las piernas, es lo que estoy viendo. Pero si las hago más largas quedan desproporcionadas. Entonces, miren. Rellené, pero no tanto. O sea, ¿cómo les diré? Miren, queda aguadito de acá arriba, porque lo necesito aguadito. Vean, ya quedó. Cortamos en corto y remato. Entonces, quedan así. Y mi idea es ponerla aquí con el botón para que tenga flexibilidad, pero vamos a hacerlo. Voy a utilizar hilo de costura. Hacer esto. Vamos a dejar la 2, 4. Entre las 5 y 6 voy a unir esto. Y primero hago esto. Que quede el botón, que la pierna quede al ladito y el botón así. Miren. ¿Ok? Entonces, ensarto de abajo y hago esto. ¿Ok? Y clavo. Atravieso. Y entre 2, 4, 5, 6, entre las 5 y las 6 voy a clavar. 4, 5, 6. ¿Ok? Así. Agarro el otro botón. Y clavo en el otro hoyito y atravieso
hacia el hoyito del otro botón. Espero me haya dado a entender. Luego voy a clavar el botón, atravieso la pierna, pero tengo que atravesar donde está el otro botón, el otro hoyito. Espérenme. Ahí está. Así. Vamos a ver si funciona. ¡Ay, sí funciona! Ok, vamos a pasar otra vez. Que quede un poco resistente. Pero acuérdense, tengo que ir de hoyito a hoyito. De un botón al otro. Esto es para que no gastemos tanto dinero en la pieza que les digo que sí la venden, pero pues está muy cara. Creo que estaba como en 80 pesos mexicanos y se me hace muy cara, o sea, y es un par, o sea, ni siquiera es el que te venden 80 pesos varios, no, es uno. Dejen desenredo. Termino de pasar así otras veces, como ustedes lo sientan seguro, y rematan, ¿ok? Pero rematan por dentro de la muñequita. Miren, si funciona. Entonces vamos a hacer la otra piernita y la colocamos en la misma distancia del otro lado, ¿ok? Entonces, para que quede así, movible. ¡Ay, qué bueno que funcionó! Voy a comprar más, botones transparentes para que sigamos aplicando la técnica en otros ositos o en... Miren, ya va quedando. Y sí quedó articulable, miren. Es que digo, va a estar acostada. Bueno, y aquí el sacerdote, ¿no? Entonces, necesito que esté acostada y luego esté sentada, porque luego está sentada. Entonces, dije, la pongo sentada, pero necesito articular las piernas. Entonces, sí vamos bien en el tamaño. Bueno, me va a quedar un poquito salida porque, pues, me falta la cabeza. Entonces, después de eso, ven que dejamos el hilo así. Lo retomamos. Espérenme. Ahí está. Jalo el hilito y antes de que cierre la vuelta vamos a cambiar a color carne. Doblo la punta del estambre carne y jalo. Jalo el blanco y hago un amarre entre el blanco y el carne. Así. Y voy a tejer en la vuelta. Espérenme, regreso al patrón del cuerpo. Ahí está. Ok. En la vuelta 10 y 11 vamos a tejer punto por punto en color carne. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Acuérdense, el camisoncito lo voy a hacer por separado. Entonces, lo tejo, vuelta 10 y 11. Son 24 puntos bajos en cada vuelta. Lo tejo y regreso. En la vuelta 12 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Cerramos con un punto deslizado la vuelta. En la vuelta 13 a la 15 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y cierro con un punto deslizado cada vuelta. Vamos a tejer 18 puntos bajos en cada vuelta. Dejen marco. Lo tejo y regreso. De la vuelta 13 a la 15, punto por punto, regresamos. Ay, me encantaron las piernitas.
Y se mueve. Entonces, lo tejo. Okay. En la vuelta 16 vamos a hacer una cadena y tejo un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de 12 puntos bajos. Lo tejo y cierro con un punto deslizado la vuelta y regreso. Ok, en la vuelta 17 vamos a tejer una cadena y tejo punto por punto. Son 17 puntos bajos en esta, 17, no es cierto, 12 puntos bajos en esta vuelta y cierro con un punto deslizado. Es que como es la vuelta 17 me confundí, pero son 12 puntos bajos, punto por punto, y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Miren, vuelta 18. Vamos a hacer una cadena y hago un aumento en cada punto. Son 12 aumentos y nos da un total de 24 puntos bajos. Lo tejo y cerramos con un punto deslizado. ¿Sale? Lo tejo y regreso. En la vuelta 19 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, un aumento. 12 veces y me va a dar un total de 36 puntos bajos. Lo tejo y regreso. ¿Ok? Un punto bajo, un aumento y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 20 a la 24 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 36 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la cierro con un punto deslizado y subo con una cadena. Lo tejo y regreso. Espérenme, que ya me brinqué un espacio. Voy a marcar para no revolverme. Lo tejo y regreso. De la vuelta 20 a la vuelta 24. Punto por punto. Así. En la vuelta 25 vamos a hacer esto. Una cadena y tejo 4 puntos bajos, una disminución, 3, 4, una disminución 6 veces y nos da un total de 30 puntos bajos. Subo con una cadena, 4 puntos bajos, una disminución y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. Son 6 veces, o sea, 4 puntos bajos, una disminución 6 veces. Lo tejo y regreso. En la vuelta 26 vamos a tejer punto por punto. Subo con una cadena y tejo 30 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Lo tejo y regreso. En la vuelta 27 vamos a hacer una cadena, 3 puntos bajos, una disminución. 6 veces y nos da un total de 24 puntos bajos. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Okay. En la vuelta 28 vamos a tejer una cadena, 2 puntos bajos, una disminución. 6 veces. Bien. 2 puntos bajos, una disminución 6 veces y nos da un total de 18 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Y cerramos la vuelta con un punto deslizado. ¿Ok? 2 puntos bajos, una disminución. En la vuelta 29 vamos a hacer una cadena, un punto bajo, una disminución. 6 veces y nos da un total de
12 puntos bajos. Lo tejo y regreso. Ok. Y cierro con... En la vuelta 30 vamos a hacer una cadena y tejo. Una disminución. 6 veces. 6 disminuciones. Y terminamos la cabeza. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Lo tejo y terminamos con un punto deslizado. Ahí está. Vamos a rematar dejando estambre para poder cerrar este circulito. Así. Mire, para cerrar el circulito, tomamos la orillita de la cadena, así como hilvanar. Así. De las 6 cadenitas que salieron. Lo jalo, remato. Yo soy media paranoica. Entonces vuelvo a rematar. Y clavo aquí en el centro y lo mando a otro lado. Y vean, no se nota. Que de hecho eso es cuando vas a dejarlo calvito el muñeco. Pero como siempre le ponemos cabellito, pues no hay problema. Miren, ya quedó la muñequita. Vean. A ver. Ay, perdón. Sé que suena por mi vidrio. Vean. ¿Queda así o queda así? Ay. Así. ¿Ok? Entonces. Vamos a hacerle los... Okay. Miren. Ya le hice un bracito. Si los quieres articulables, antes de que hagas la cabeza, tienes que hacer el bracito y pegarlo así con botón. Así como lo hice aquí, con botoncitos, te va a quedar articulable. Para hacer el brazo, vamos a tejer 2 cadenas y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. De la vuelta 2 a la 10 vamos a tejer punto por punto. 6 puntos bajos en cada vuelta. Cada vuelta la subo con una cadena y cierro con un punto deslizado. ¿Ok? Así. Empujo el centro hacia arriba y las orillas hacia abajo. Lo tejo y regreso. Vamos a rematar dejando estambre para unirlo al cuello. Vamos a unirlo en la vuelta donde está la vuelta del cuello, que eran 12 puntos bajos. Ahí, una antes. Una de separación. Bueno, miren, del chonito, del calzoncito es 1, 2, 3, 4, 5. Entre las, abrazamos la vuelta 6 y ahí lo unimos. Pero espérenme, dejen la línea, lo alineo a la pierna. ¿Ok? Y atravieso el brazo. Vean, así. Tienen que ir alineado a mi piernita. Así.
y hago esto y lo mando a otro lado. Remate y lo mando a otro lado. Ya quedó la muñequita, ¿ok? Entonces vamos a hacer la batita. Vamos a tejer para la batita 24 cadenas más una, y a partir de la segunda cadena tejo punto por punto. Son 24 puntos bajos, los tejo y regreso punto por punto, así. Lo tejo y regreso. Ok, miren, ya quedó. Giramos el tejido y en la vuelta 2 subimos con una cadena y hacemos 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 4 cadenas y hago 1, 2, 3, 4 y clavo y hago 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y hago 1, 2, 3, 4. Espérenme. Es que aquí conté mal. A ver, son 4 cadenas. Ajá. Y dejo 1, 2, 3, 4 y en el quinto clavo. Y hago 8 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Una disculpa, siempre se me barre esta parte. Luego tejo 4 cadenas y tejo 1, 2, 3, 4 y en la quinta clavo y tejo 4 puntos bajos. Va 1, 2, 3 y 4. Exacto. Y ya. Giro el tejido y subo con una cadena y hacemos la vuelta 3. Tejo 4 puntos bajos, 2, 3, 4, 4 puntos bajos sobre las 4 cadenas. Espérenme. Es 1, 2, 3, 4 y tejo 8 puntos bajos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Luego 4 puntos bajos sobre las 4 cadenas. 1, 2, 3, 4. Y tejo 4 puntos bajos. 2, 3, 4. ¿Ok? Giro el tejido. Y en la vuelta 4 vamos a hacer 2 puntos bajos, un aumento por toda la vuelta. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento.
hasta donde lleguen. Según yo son 8 veces, pero no se preocupen. ¿Ok? Lo tejo y regreso. 2 puntos bajos, un aumento y regreso. En la vuelta 5. Ay, es que me equivoqué. Ok. En la vuelta 5, giro el tejido y tejo 3 puntos bajos, un aumento, 8 veces. ¿Ok? Y nos da un total de 40 puntos bajos, aunque no importa cuántos puntos le quede. Terminen la vuelta así, 3 puntos bajos, un aumento durante toda la vuelta y regresamos. 3 y el aumento. ¿Ok? Lo que escucharon fue el caballo. Es que me los prestaron el vecino, entonces están podando mi jardín. Porque no, ay, fue una historia larga, que en serio los hubiera pedido prestados antes, pero me da un poco de pánico escénico, porque mi perrita así como que se enoja de que estén aquí y se pone, antes digan, ahorita no ladro, porque creo que está dormida, pero si no, yo creo que ya se cansó de tanto ladrar. De la vuelta 6, giro, subo con una cadena y tejo. De la vuelta 6 a la vuelta 20, vamos a tejer punto por punto, tentativamente. ¿Por qué les digo tentativamente? Es que no sé qué tan alto quede el camisón, entonces vamos a marcar y tejemos punto por punto. Son 40 puntos bajos, más o menos, o sí, son 40. Los tejo y regreso. ¿Ok? De la vuelta 6 a la 25. ¿Ok? Así. Lo tejo y regreso. Y miren, llegué a la vuelta 20 y sí le voy a dejar hasta ahí. ¿Ok? Entonces, vamos a rematar, pero voy a dejar estambre para unir el vestidito. Bueno, la batita. ¿Ok? Así. Ahorita todavía no la voy a unir. Vamos a hacer las manguitas de la bata de dormir. Bueno, no es bata, es la pijama. Entonces, vamos a tejer. Okay. Miren, ya hice la manguita y vamos a hacer la otra manguita. Vamos a hacer una cadena y sin soltar las puntas jalo. Y me sale esta orejita. Clavo aquí en medio. Jalo. Y hago una cadena y ahí mismo hago el primer punto bajo. Va 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ay, espérame, 9, 10, 11 y 12. ¿Ok? 12 puntos bajos y cierro con un punto deslizado. Ay, perdóneme. De la vuelta 2 a la 10, tejemos punto por punto. Son 12 puntos bajos en cada vuelta.
cada vuelta la tejo y empiezo con una cadena y cierro con un punto deslizado. Lo tejemos, rematamos y regreso. Miren, ya quedaron las dos manguitas y entonces vamos a cerrar, a coser la parte de atrás del camisón y coso punto por punto. Ven que dejamos estambre para unir, así. Ok. Así. Lo termino de coser y miren, ya quedó. Ya sé que muchos me critican de que me río de todo, pero es que me da ternura. La verdad me da mucha ternura cuando los veo terminar el cuerpecito, la ropita. Miren, si no sienten algo así, pues creo que mejor no tejan, pero es que la verdad, vean, hasta las patitas. Y como va sentada, vamos a sentarla en la camita. Vamos a alejar. Miren, va acostada o va sentada. Ay, perdonen el ruido. Ok, entonces, según yo, lleva manchas el vestido. Ok, entonces, vamos a... Uy, perdonen. Voy a hacer manchas así como sin forma alguna. Y lo voy a pegar en el vestido. Bueno, en la bata. Aquí. Y entonces hago esto. Ok. Y lleno así como manchitas. Así, miren. Y unas grandecitas acá. Si se fijan, no tienen forma. O sea que no se preocupen. Así. Y entonces los pego con silicón líquido. Así. Los pego con silicón líquido. Para el cabello vamos a tomar el café claro. Hago 10 cadenas. ¿Para qué? Miren, va a quedar así. ¿Ok? Es la mitad del cuero cabelludo. Y voy a marcar la 10ª cadena. La marco. Luego voy a tejer, a ver si 10 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Dejen, mido. No. 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estoy midiendo el largo del cabello. 16, 17 y 18. 18 cadenas más una. Y a partir de la segunda cadena tejo 10 puntos, 18 puntos bajos, perdónenme. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17
15, 16, 17,
y 18. ¿Ok? Y aquí en donde marqué voy a tejer un punto bajo. No quiten la marca, porfa. No la quiten. Entonces, tejo 18 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Más una. Y tejo 18 puntos bajos. ¿Ok? Así. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. ¿Ok? Y aquí donde está la marca, hice el punto bajo, al ladito hago otro punto bajo. Y otra vez hago las 18 cadenas. 3, 4, 5 y otra vez 18 cadenas más una y hago la tira. Y así hago 10 tiras de este lado con las cadenas. ¿Ok? Lo tejo y regreso. Porque voy a hacer una tira por cada cadenita. ¿Ven que empezamos con 10 cadenas? Entonces tejo 10 tiras. Ok, miren, ya hice las 10 tiras. Entonces, voy a hacer otra vez 18 cadenas más una. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 más una. Y tejo los 18 puntos bajos a partir de la segunda cadena. Y en vez de, ven que llego a bajar con un punto bajo para las cadenitas, que son las 10 cadenas que había hecho al principio, voy a poner un punto bajo en el último, en el 10, otra vez, como si fuera un aumento, pero así, espérenme. ¿Para qué? Para que podamos girar. Entonces, en la cadena 10 voy a tener 3 puntos bajos. O sea que son 3 tiras en la cadena 10. Miren. Ya casi. Aquí, 18. Y aquí están el último, la décima cadena. Y ahí mismo hago un punto bajo. Otra vez hago las 18 cadenas más una y vuelvo a hacer el punto bajo en la décima. Y sigo tejiendo 9 tiras más con los 9 restantes que me quedan. ¿Ok? Miren, para que me entiendan mejor. Hice 10 cadenas. Ahorita se las acerco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces tejí una tira, otra tira, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y en la décima tengo que tejer 3 tiras. ¿Ok? Y luego tejo 9 tiras, como los hice las otras. ¿Ok? Pero en la 10 tiene que haber 3 tiras. Entonces quiere decir que hago los 18 puntos bajos y bajo aquí con un punto bajo. Hago los 18 y bajo con otro punto bajo.
subo con las 18 cadenas y tejo y hago otro punto bajo, ¿ok? Entonces, así lo hacemos y regreso. Y tejemos las 9 tiras en las siguientes 9 cadenas. Aquí me quedan cadenas flotantes. Entonces, tomo las cadenas flotantes. Lo tejo y regreso. Y entonces vamos a terminar donde está la marca que tenía del gancho este. Ahí va a ser la última tira. Miren, ya llegué a la marca, ya hice el último punto y voy a rematar. El flequito ahorita lo hacemos. Entonces remato, quito la marca, escondo esta tirita aquí en medio. Así. Y ya, corto. Y voy a pegar la tirita esta que se hizo en medio, aquí, en medio de la cabeza. Vean, así. Así la voy a pegar. Miren, se hizo como una rayita en medio. Esa la voy a pegar y ya quedó. ¿Ok? Así. Ya lo pegué y ahora voy a poner tantito silicón aquí para que el cabellito quede fijo. ¿Ok? Lo dejo caer y así me voy parte por parte. ¿Ok? Para que quede atoradito. Ok, miren, ya quedó. Y entonces vamos a hacer los ojitos, los voy a poner. Es que le iba a hacer la naricita, pero ahí está. Los ojos se los pongo en rojo. Aquí. Ahí está. Ay, así. Espérenme. Ay. Queda ahí. Y aquí queda el otro. Así. Vamos a sostenerlo por 10 segundos para que se pegue. Ok. Miren, voy a utilizar estambre rojo y estambre café. El estambre café lo voy a usar para las cejas. Pero las cejas las voy a hacer como o sea, es el mismo café del cabello. Y las voy a hacer así. Me falta la nariz, pero ahorita la hacemos. Espérenme, dejen que esconda el nudo. Así. Ok. A ver. Así. Así. Remato. Y mando a otro lado. Y entonces ya quedó. Y con el rojo
vamos a hacer las marcas de heridas. Ok. Dejen corto un poquito porque creo que lo hice muy largo. Estos es al gusto, ahora sí que como ustedes vean. Yo les voy a hacer aleatorias. Ok. Así. Ya quiero terminarla, no quiero verla. Ok. Me voy a la frente. Así. No jalen tanto porque se hace feo. Entonces, así. Vean, vamos a hacer la nariz. Y es con color carne. Ay, no, este es el blanco. Este es el carne. Y vamos a tejer 2 cadenas. Y en la segunda cadena tejo 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Y cierro con un punto deslizado. Jalo este, corto y hago esto. Rematamos y hago un amarre con las 2 puntas. Así. Empujo hacia abajo las orillas y el centro hacia arriba. Corto el excedente y la pego en medio de los ojos. Aquí. A ver si no se ve muy grande, pero no creo. Pongo en la orillita y ya quedó. Lo dejo secar y sigo poniendo las marcas de sangre. ¿Ok? Miren. Corté otro pedacito y lo voy a poner aquí. Porque es como si estuviera escupiendo. ¿Ok? Entonces. Así. Así. Y lo sostengo hasta que seque un poco. Si quieren lo dejamos un poquito así inclinado. Ok, ya quedó. Miren. Este fue un poquito más elevado. Pero, bueno, aunque se ve bien. Y ya quedó. Finalmente ya quedó. Entonces. Entonces, ay, perdónenme. Así. A ver. Así quedó. Espero que les haya gustado. Que compartan. Miren, la muñequita tiene, se puede sentar, se puede acostar, se puede parar, o sea, porque está articulada. Pero vean, ya quedó todo. Espero que les guste la escena y espero que mi clienta quede satisfecha con la hechura. ¿Ok?
Espero les guste, que me regalen una manita arriba, un lindo comentario y nos vemos en el siguiente tutorial. ¿Sale? Nos vemos.